Le damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite un día más estar aquí en este lugar con un corazón sencillo y sinceramente decirte que Dios te ama. ¿Qué podemos decir sino traer el mensaje sencillo de la palabra de Dios, que puedas oírlo, entenderlo y decirte que el mensaje, cuando tú lo recibes y abres tu mente y tu corazón, no es porque el hombre o el pastor lo quiera desear o llevarlo, sino porque es el Espíritu de Dios y la voluntad de Dios quiere alcanzar tu vida, ver tu necesidad y sobre todo la necesidad de la salvación. Si no has tenido un encuentro personal con Jesús, hoy es el día de salvación y una oportunidad más que el Dios y Padre te brinda a través de Jesús. Al escuchar y recibir el mensaje del Evangelio, no es otra cosa más que Dios llamando y tocando y queriéndose abrir paso en tu corazón. Así que dale tu vida al Señor, y si se la has dado, afírmate más en el Señor Jesucristo, porque pronto está su venida. Amén. Te saludamos, te amamos. Cualquiera que sea la circunstancia que pases, que esté sucediendo en tu vida, no tengas miedo. Ábrete confiadamente, con fe, al Dios eterno, y en el nombre de Jesús tendrás la salida, el gozo, la paz, la libertad y sobre todo la salvación. Amén. Te bendecimos en el nombre de Jesús. En cualquier parte del mundo, donde quiera que estés y como estés, el Señor te ama. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Pascualito más adelante en el tema me le pone ministerio de la iglesia. Hay una palabrita que dice ahí, la oración. Y también se le puede poner primera parte, porque voy a terminar el otro domingo. Amén. Quiero, antes de introducirme a la primera parte, dar una breve introducción. Lo que vamos a hablar hoy con este tema de el ministerio de la iglesia, podemos cambiar la palabra ministerio, porque quizás algunas veces al enseñarla o al expresarla nosotros como enseñadores o predicadores de la palabra, puede ser malinterpretada y quizás se puede entender como una palabra que solamente tiene que ser una experiencia de los que tenemos un llamado o un don ministerial para enseñarla y predicarla. No, aquí el tema del ministerio, podemos decir, diga conmigo, el trabajo. ¿De quién? De la iglesia. ¿Qué cosa es o debería ser? La oración. Diga conmigo, la oración. ¿Será que la oración Dios la dejó simplemente para bendecir los alimentos? No. Para pedirle todos los días a Dios que nos resuelva, nos dé la salida a nuestros problemas, al dolor de cabeza, al problema con el hijo o con la hija, o en el matrimonio, o quizás con el vecino porque agarró el parqueo que no es de él, o con el hijo de él, o en el medio ambiente del trabajo porque nos enfrentamos con el jefe o con el compañero, o en la universidad, donde quiera que sea. ¿Será que la oración simplemente Dios la dejó como un elemento de una forma personal de pedir o de hacer un devocional? Algunas veces creo que tenemos un mal concepto de lo que es realmente orar. Algunas veces se define, ¿verdad? Bueno, orar es simplemente hablar con Dios, y en cierto aspecto es verdad, es hablar, es tener comunicación con Dios, pero para eso hay que tener una fe verdadera para hablar con el verdadero Dios, porque hay mucha gente que ora, pero no le ora a la fuente verdadera, ni ora como debe de ser. O sea que muchas personas sí oran, pero equivocadamente. Lo que tratamos hoy de comenzar en este tema acerca de la oración como el trabajo, el ministerio de la iglesia, es aprender que realmente el trabajo de la iglesia a través de la oración es más grande y puede ser más fructífero y de gran resultado, y es tan importante más allá de lo que nosotros nos imaginamos y pensamos. Ahora, le voy a hacer una pregunta y no me da la respuesta. ¿Cuánto tiempo usted realmente toma en su vida para orar a Dios, y de qué manera lo hace? No me dé la respuesta porque quizás nos vemos fracasados. Amén.
En cierta ocasión el Señor, ya cuando Él iba a ser traicionado por Judas y llevado a la cruz, y llevado fuera de Jerusalén, porque así estaba proféticamente hablado, que Él iba a ser entregado por los hermanos de los gentiles, de los pecadores, y su cuerpo iba a ser sacrificado, de acuerdo a la profecía, por el pecado de la humanidad. Y antes de irse a la cruz, el Señor se retira un poco a un huerto que se llama Getsemaní. ¿A qué se va el Señor ahí? Dice la palabra de Dios, a orar, e hizo una sola oración, en agonía, a tal grado que decía que cuando Él sudaba, el sudor le salía como gotas de sangre. Y simplemente hizo una sola cosa, repitiéndola 3 veces. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿A qué copa se refería? A la copa fuerte de tragar, de asimilar. ¿Que se refería a qué? A la clase de muerte. Él no es que tenía miedo a la muerte, sino quería estar seguro de que aquella clase de juicio o de muerte que le podía tocar estaba en la perfecta voluntad del Padre. Amén. No sé si estoy hablando claro. Amén. No es que Él se acobardó, lógico, en su humanidad había algo, había debilidad como cualquier ser humano. Sentía dolor, sentía tristeza, tenía hambre, podía sentir muchas cosas. Y Él le repitió 3 veces la misma oración, pero le decía, pero que no se haga conforme a lo que yo quiero, sino conforme a tu voluntad. 3 veces la hizo. A la tercera vez, cuando Jesús se asegura que la voluntad del Padre es que iba a ir a la cruz a morir, Él se levanta ya con seguridad y se regresa. Antes le había pedido a sus discípulos que le ayudaran a orar. Y cuando Él regresa, aquellos a quienes les había pedido ayuda para que orasen y le ayudaran conforme a lo que le tocaba a Él, cuando Él regresa ya con seguridad que la voluntad del Padre era ir a la cruz para morir, los encuentra durmiendo. Y les dice, no habéis orado ni siquiera 1 hora y están durmiendo. Yo espero con la ayuda del Señor que este tema nos ayude a despertarnos más. Hablamos anticipadamente en el otro tema de andar en el Espíritu, y vamos a ir recogiendo testimonio el otro domingo breves en cosas sencillas de qué es andar en el Espíritu, que usted sí lo puede decir. Ya hoy escuchamos 3. El pastor, pero que no hay en qué yo puedo decirle que debo andar en el Espíritu. Déjeme decirle, sobran todos los días. Amén. Todos los días, 24/7, 365 o 3565 al año. Y más. Es una necesidad, hermano. Y hoy más que nunca. El orar, hermano, algunas veces nuestra mente, nuestros cuerpos, nuestro estado de ánimo, nuestro corazón, la vida acelerada, la vida comprometida, preocupada, ansiosa, temerosa, miedosa, nos quita esa clasificación de tomar un tiempo de oración. Y hay que aceptarlo, que ni siquiera media hora lo hacemos. El pastor viene de madre hoy. No, yo vengo de padre y de madre, hermano. Vengo bien. ¿Qué puedo yo decirle y enseñarle si no la verdad a usted aquí? ¿O quiere que le enseñe un poco de mentira? No, yo no creo, hermano. Algo de la verdad es que la verdad es confrontativa.
y no me dé la respuesta que a usted le gusta que lo confronten. A nadie le gusta. Levántame la mano. Yes. El pie también, el pie también. Seamos honestos. Pero a la postre, si nos relajamos un poco y somos un poquito, dándole lugar al Espíritu Santo, humildes y mansos, y nos retraemos y aceptamos de ser confrontados no por el pastor, sino por la palabra y la verdad y el Espíritu de Dios, nos vamos a ayudar al final. Amén. Amén. Levánteme la mano si me está agarrando la onda. Sí, Señor. Porque ¿qué puedo otra cosa yo decirle aquí que lo puede confrontar desde adentro? Yo no me tenga miedo a mí. Yo soy igual que usted. Yo tengo que ser confrontado por mi Dios todos los días, hermano. Amén. Soy una oveja como usted, necesitado como usted o más que usted quizás, o igual que usted. Vamos a ponerlo así, en paralelo. O sea que yo necesito pedirle a mi Dios que me ayude todos los días. Allá a la semana. No, hermano. Todos los días. Atmósfera del trabajo, atmósfera en el trabajo, en la calle, en el mercado, en el vecindario. Estamos rodeados de una atmósfera pecaminosa, salvaje, violenta, irresponsable. Estamos rodeados, sencillamente, aunque no pertenezcamos a ese ambiente. Entonces, parte de andar en el Espíritu es desarrollar el trabajo de la oración. Pero ¿qué clase de oración? Pedirle todos los días por las necesidades que tenemos. No está mal pedirle. No está mal orar para pedirle a Dios por las necesidades que tenemos. Así es. Levánteme la mano. No está mal. Eso está bien. Para tener un devocional, algo privado, personal, no está mal tampoco, porque hay que tener comunión. O sea que hay oración personal. Hay oración personal por necesidades familiares, etcétera, los hay. Pero lo que vamos a tratar de ver hoy es una forma de oración en donde se involucra la tierra y el cielo. Y aunque no voy a entrar directamente en la parte principal, yo quiero anticiparle 4 cosas que hablan acerca de lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el verdadero objetivo del ministerio a través de la oración de la iglesia? ¿Cuál es el verdadero? Se lo voy anticipadamente. Diga conmigo, es que la iglesia llegue a conocer, a entender cuál es la voluntad de Dios en y a través de la iglesia, para que la iglesia ore conforme a esa voluntad. Para que la iglesia ore a través de esa voluntad. ¿Usted me está agarrando o no? Amén. ¿Lo puedo volver a repetir? ¿O ustedes mismos me lo dicen en coro sin necesidad que yo les ayude? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia realmente? Conocer, entender en primer lugar, ¿qué cosa? La voluntad. La voluntad de uno en la Dios, tierra. de Dios. La voluntad de Dios. En nosotros. Para que con ese conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, ¿qué hacer? Orar. Ahora preguntémonos, ¿cuántas oraciones nosotros hacemos conforme a la voluntad de Dios que la respalde y la sostenga? No me levante la mano. Dígame si estamos aprendiendo o no, los que nos están viendo a través de las redes. Si seamos honestos, creo que sí oramos. Quizás poquito. Pero quizás los motivos de oración muchas veces más es por las necesidades. Igual por repetir, no le estoy enseñando a usted que no se debe orar por las necesidades personales o de su hermano o de la iglesia. No estoy enseñando eso. Lo que quiero llevarlo como iglesia es que nos demos cuenta que el trabajo de la iglesia a través de la oración es más grande, más allá de lo que nosotros nos imaginamos, y que realmente el Señor lo necesita para poder trabajar
en nosotros y a través de nosotros. Amén. Si nosotros no aprendemos eso, el cielo puede detenerse. Es lo que vamos a ver. Pero antes yo quiero ver 4 cositas. Y quizás me quede ahí para ir poniendo base a este tema. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Voltea a ver a su hermano, dígale, está interesante la onda. Está interesante la Pero onda. dígalo con ganas como que se desayunó. Y Está se echó interesante la un onda. cortadito, ¿verdad? O una coladita cubana que lo pone uno high. Número 1, Pascualito. Mateo 6:10. Un versículo. Aquí abarca varias cosas. Esto que le pidieron los discípulos al Señor. Este versículo de Mateo forma parte de ¿qué? De la oración. ¿Se vuelve a repetir, Carol? De la oración. ¿Cuál oración? Ejemplo que nos dio Jesús para que nosotros oráramos. La oración como punto de ejemplo, no para ser de una manera repetitiva. No, aquí hay muchas cosas que aprender de lo que Dios quiso enseñar a través de esta oración modelo. Pero que el Señor se las dijo como una forma, porque los discípulos, o sea, sus seguidores, le pidieron que les enseñara a orar. Entonces, cuando ustedes oren, comenzó a decirle el Señor, ¿verdad? Hagan esto y esto. Pero en el versículo 10, Él metió esta parte. Y esta parte es, por así decirlo, la más clave en esta parte. ¿Cuál es? Que tu reino venga pronto. En otras palabras, que tu reino se establezca o venga. Que se cumpla, ¿qué cosa? Tu voluntad. ¿Qué cosa? Como el cielo. ¿Quién está enseñando esto? Jesús. O sea, no cualquiera. Aquí no se lo está enseñando un fundador de una religión o de una secta. Aquí se lo está enseñando Dios hecho carne. Amén. Dios humanizado. Cumpliendo la voluntad del Padre en el cuerpo, porque todavía no había sido crucificado. Cuando sus seguidores, aquellos que iba a dejar preparados y después que tenían que esperar que viniera el Espíritu Santo para ser llenos y hacer su función y trabajo como iglesia, lo estaban siguiendo. Y su maestro les estaba enseñando. Ellos le habían pedido, enséñanos a orar. ¿Es clave esto o no? No. Es clave. Sin esto, de nada sirve lo que Dios quiere hacer y desarrollar. Y déjeme decirle, no en cualquier parte, porque Dios quisiera hacerlo en todo el mundo, pero humanamente hablando el Señor no lo puede hacer, está limitado. Por lo cual esto solamente es para aquellos que hemos venido a ser parte de Él, su iglesia, sus discípulos. Que venga tu reino, que se haga conforme a tu voluntad en la tierra, como se hace o se cumple en el cielo. ¿Será que en el cielo la prioridad de Dios soberano, Dios real, majestuoso y omnipotente, es que realmente se cumpla la voluntad de Él o no? Amén. ¿Cuántos dudan de que en el cielo no se cumple ni un ápice de la voluntad de Dios? Hermano, en el cielo 100 y 200 y 300 y 1000% si se cumple la voluntad del Dios eterno. Amén. En todo lo que se le brinda, en todo lo que Él es, en la majestad de su poder y autoridad, en la obediencia y en la sumisión de aquellos que permanecen firmes angelicalmente hablando. Pero Él no solamente quiere que en el cielo se haga la voluntad de Él para que se establezca su gobierno, porque cuando dice venga tu reino es que venga tu gobierno a nosotros. En otras palabras, que tu gobierno, que así como gobiernas en los cielos,
conforme a tu propósito y voluntad, se haga también en la tierra. Ahora, ¿se cumple eso a plenitud en toda la humanidad? Una X, no. Ahora, ¿en qué se debería de comprometer y cumplir esto? Solamente a través de un pueblo. ¿Y quién es ese, cree usted? Pregúntese, ¿quién es ese? ¿Por qué no se hace usted así? Si usted ha nacido de nuevo, hágase así. Hágase así. Y luego a la así. ¿Sabe que algunas veces estas cositas están ahí y uno yo no puedo ni para bola, es que las ignoramos? Y el enemigo se ríe a carcajadas porque dice, qué tontos, qué ignorantes. Y no lo estoy ofendiendo. No. Simplemente él se ríe a carcajadas. Mientras esta revelación de esta verdad no llegue a tu espíritu, él se ríe, él le agrada, a él le favorece. Pero cuando esto llega como información revelada y se llega al resultado de una experiencia de que realmente el cielo gobierna, pero necesita a la tierra para que se ejerza su gobierno y su voluntad, hermano, las cosas cambian. Y los únicos que el Señor ha dispuesto para que se haga esto somos nosotros. Por eso es que a sus discípulos Él les dijo en parte de esa oración, cuando ustedes oren, tienen que decirle al Padre que venga tu reino. En otras palabras, que tu gobierno se establezca, que hay el lugar hoy, no en todas las naciones, ni en todos los gobernantes, ni en todos aquellos que supuestamente están establecidos como autoridad. Realmente el reino de Dios está establecido. Es más, muchos ni lo quieren ni les importa. Han venido a imponer su propia autoridad, reino y gobierno a su manera. Es más, algunos se creen dioses sobre las naciones. Y las naciones, a través de un espíritu maligno engañoso, los adoran. Y no hay otro Dios más que el líder que está ahí, mortal y pecador. Sonríe a las hermanas. Es importante declarar esto y entender esto. Sin esto no hay ningún resultado bueno para nadie, y mucho menos para la iglesia del Señor en la tierra. Amén. Sin esto. Si usted y yo hemos aprendido a entender que somos salvos por su gracia, porque Él nos amó de una manera que no lo merecíamos y nos envió mediante ese amor expresado la salvación a través de su Hijo, que trajo la gracia salvadora, pero no entendemos ni papa cómo funciona el reino de Dios, estamos todavía a medias. Porque por una parte debemos de entender que somos salvos por la gracia del Señor. O sea, usted y yo no lo merecemos, ni hicimos nada para hacerlo, ni lo podíamos hacer. Amén. Por eso se llama gracia, un regalo inmerecido. La salvación es gratis, usted y yo no la podemos ganar ni fabricar. No, Él lo hizo, por amor se entregó por nosotros. Amén. Pero no podemos olvidar que Dios nos salva por gracia con el objetivo de que sea más fácil para nosotros retener y hacer que venga su gobierno y se establezca su voluntad. Porque no hay otra manera de que el reino y la voluntad de Dios se establezca, sino en corazones que le conocen. Amén. Y que han sido salvos y que han sido redimidos, por los cuales se ha pagado un precio grande mediante un sacrificio. Amén. No hay manera. ¿Cuánto quisiera que mucha gente entendiera estas cosas como principios? O sea que usted y yo hemos sido salvos para vivir la vida en carnaval. Hemos sido salvos, perdonados y libres del pecado, de la maldad y de Satanás y del mundo, pero para seguir haciendo lo mismo de antes o peor. Licencia 007 pecadora. No. Somos libres, y aunque se ha pagado un precio que no nos ha costado, no significa que vamos a quedar simplemente en la gracia haciendo lo que querramos. No, después de eso viene
el aprender a conocer y a sostener, ¿qué cosa? El gobierno de Dios, mediante esa gracia. Para que se nos facilite. Le voy a decir una cosa, aquí hemos enseñado, si hay una cosa que le cuesta a un ser humano, es hacer sumiso y obediente. Sí mismo. Algunas veces ya hemos predicado y enseñado aquí que la mayoría de la sumisión y la obediencia es una sumisión y obediencia de apariencia, por interés. Hemos puesto el ejemplo en una fábrica. ¿Cuántos no se someten al jefe o al dueño de la fábrica? ¿Pero por qué? Porque sabe que le conviene el trabajo y necesita dinero. Pero internamente hay una sumisión y obediencia voluntaria y de corazón. Es mentira, mi hermano. Amén. Si hay veces que nosotros tenemos que lidiar, y por eso hemos hablado que hay que andar en el Espíritu para poder ser verdaderos, sumisos y obedientes. Amén. Nadie puede ser verdadero, ser sumiso y obediente de corazón que agrade y honre a Dios si no anda en el Espíritu. Es mentira. Solo el Señor nos ayuda. Amén. Amén. Dígame si está aprendiendo, porque no, yo hasta aquí me bajo yendo. Amén. No, yo creo que Dios nos está enseñando. Amén. Díganse, hermano, hay que seguir pidiéndole a Dios. Ustedes digan, hermano, que nosotros como su iglesia, Hay que seguir pidiéndole a Dios que su gobierno, que su gobierno, conforme a su voluntad, conforme a su voluntad, así como sucede en el cielo, como sucede en el en cielo, su trono, en su majestad, se haga también en la tierra. Pero solamente hay una forma, un solo pueblo, una sola nación, y somos nosotros en donde se puede realizar esto. Amén. En otras palabras, pastor, y entonces el Señor realmente me necesita. Nos necesita, hermano, pero no solamente para estarle pidiendo por nuestras necesidades. En primer lugar es para que se haga esto Su voluntad. Sí, Señor. Amén. y su reino Establezca en la tierra. Amén. tenga participación. Amén. Si Dios gobierna y encuentra lugar, y si hay sumisión y obediencia de corazón por el Espíritu de Dios en una verdadera iglesia, entonces tu reino, poder y autoridad, haya lugar para descansar. Ya hemos hablado que la sumisión y la obediencia con la autoridad son dos principios que se necesitan, uña y carne. El uno depende del otro. La creación, todo lo que ha sido creado, tiene un creador, un diseñador, un ingeniero, un formador, y ahora también tiene un redentor y un transformador, etcétera, un perdonador, un libertador, un salvador, lo tiene también. ¿Por qué? Por causa de que esa creación se volvió pecaminosa, rebelde, y se convirtió en enemiga de Dios. Ahora Dios tuvo que pagar un precio para rescatarla, y ahora en ese rescate sí puede tener la oportunidad de que se cumpla, que su reino se establezca. Amén. ¿Vamos entendiendo estas cosas? Amén. Estoy tratando de hacer un lenguaje sencillo para que las comprendan. Por eso es que el Señor en parte de la oración les puso esto. Esta es la segunda parte, porque Él comienza con otra. Padre nuestro que estás en los cielos. En primer lugar hay que clamar al Dios eterno. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está el Padre? Noten que dice Dios, no dice Dios que está en los cielos. Padre, Padre nuestro. Significa que esta oración no la hace el mundo, la hace aquellos que son parte de Él. Porque así comienza diciéndoles, ustedes tienen que decir, Padre nuestro que está en los cielos, santificado, honrado sea tu nombre, venga tu reino y hágase conforme a tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra también. Amén. Número 2, estoy hablando del aspecto de la voluntad de Dios, pero que es parte del ministerio de la iglesia. ¿Cómo qué? Diga conmigo, como la oración. Dile, hermano, no te olvides que desde ahora en adelante tienes un trabajo más fuerte en el aspecto de orar. A que habrán desánimo y muchas cosas que ya le hemos mencionado. Hay que pedirle a Dios, hermano, que nos ayude. ¿Cómo, pastor? Sí, hermano. Y usted, hermano, yo le pido al Señor que me ayude a orar.
porque van a haber circunstancias, estado de ánimo, pereza, cansancio, no hará tiempo porque hay que hacer otras cosas en primer lugar. Muchas cosas el enemigo puede inventar, o nosotros mismos podemos inventar, como para que no se lleve a cabo un tiempo de oración de acuerdo a la voluntad del Padre. Amén. Y eso es lo que queremos enseñar. Número 2. Después de hágase tu voluntad, o sea, conforme a que se establezca su reino. En San Juan 7, del 14 al 18, hay un ejemplo mismo en el mismo Señor Jesucristo. Cuando Él fue confrontado por los religiosos de aquel tiempo, religiosos que no le aceptaban a Él como el Mesías. Y entonces ellos siempre estaban reclamándole porque no le creían y lo rechazaban, y siempre estaban en pleito. Algunas veces intentaron matar, hacían complots para ver cómo lo podían matar, pero la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nadie le podía quitar la vida a Él excepto a la hora convenida, y que Él mismo tenía la autoridad y el poder para poner y quitar la vida. O sea, que nadie se la podía quitar. O sea, que Satanás intentó varias veces resistir, matar y destruir al Mesías, pero no lo pudo hacer. Cristo murió en su debido momento y tiempo, de acuerdo al propósito eterno y la voluntad del Padre. Amén. No conforme a los hombres ni a la voluntad del diablo, para que se estableciera ¿qué cosa? El reino del Padre. Entonces Él va a un lugar, y entonces Él comienza a enseñar. Va a una fiesta que celebraba en aquel tiempo. Entonces dice la palabra, entonces en la mitad de la fiesta, dice en otras versiones, aquí dice el festival, Jesús subió ¿a dónde? O sea, Él normalmente iba conforme a la ley al templo. ¿Y comenzó a qué cosa? A enseñar. Note que esta enseñanza era precisamente para los mismos judíos. Ahí andaban con Él los discípulos. Los presentes, los que estaban escuchándolo, miren lo siguiente, dice, quedaron maravillados cuando lo escuchaban. Ellos se asustaban, se quedaban boca abierta y decían, se preguntaban, ¿cómo es que este sabe tanto sin haber estudiado? No fue ni al kinder, ni a la primaria, ni a la secundaria, ni al college, ni a la universidad, ni tuvo máster, ni doctorado, ni nada. Y se quedaban boquiabiertas. Dice, así que Jesús les dijo, note esto, mi mensaje, mi enseñanza, lo que yo traigo y quiero transmitirle, y lo estoy haciendo hoy a ustedes, no es mío. ¿De dónde viene? De Dios. Proviene del Padre, de Dios, quien me envió. Amén. Esto es muy importante, porque el Maestro, el Señor, nos está dando un ejemplo de que Él nunca intentó por un ápice hacer su propia voluntad y establecer la tierra, sino siempre se dispuso a plenitud en espíritu, alma y cuerpo, y en todo a hacer la voluntad del que le envió. Amén. ¿Es importante esto? Sí, hermano. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. ¿Hasta dónde lo tenemos, por favor? Los que hablan por su propia cuenta, ¿qué es lo que buscan? Van a gloriarse. Pero el que busca honrar al que lo envió, habla con la verdad y no con mentiras. Amén. Amén. No busca honrarse a sí mismo, sino honrar a aquel a quien él viene a representar, y enseña lo que aprendió de él, y eso es lo que él comunica. Amén.
¿Qué podemos resumir aquí en el ejemplo del Señor con respecto a aprender nosotros como iglesia? Que si no aprendemos por el Espíritu a estar abierto en el corazón para entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, la oración se puede volver infructuosa. Por no decir de muy poco resultado, más de lo que realmente Dios quiere alcanzar. Y ese es trabajo suyo y mío. Ya va a ver más adelante qué bueno se pone esto, porque algunas veces no entendemos lo que realmente es el orar y por qué y cómo hay que orar. Hasta ahí lo tenemos, Juan Juanito. Ya, ¿qué podemos entender aquí el ejemplo? Que así como el Señor se dispuso conforme al conocimiento de los deseos del corazón del Padre, del que lo envió, o sea, hacer su voluntad, así comunicarlo, así nosotros también deberíamos de disponernos. Y que en la misma oración deberíamos decirle: Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo me guíe en primer lugar a saber cuál es tu voluntad en mi vida. Amén. Y a través de mi vida, para que así yo pueda ser más efectivo en orar. Amén. Amén. No, pero es que yo oro por los alimentos y porque me falta un zapato y porque tengo que pagar la renta y porque necesito liberación, sanidad, o porque tengo un problema con el gato del vecino, etc. No, hermano, eso no es suficiente, no es malo. ¿Sabe cuánta gente se carga todos los días, pero no se libera? ¿Sabe por qué? Porque no sabe cómo orar, porque ora no conforme a la voluntad del Padre. Cuando se ora conforme a la voluntad de Dios, sin lugar a duda, las cosas son efectivas. Amén, amén. Más allá de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Será que Dios está interesado en manifestar su voluntad diariamente en nosotros? Amén. En nadie más, hermano. Si usted y yo somos su pueblo, somos la iglesia, somos su cuerpo y Él es la cabeza. Si realmente Dios está interesado con alguien en la tierra para colaborar y ejecutar y accionar, somos nosotros. El problema es que hay veces que Él no lo encuentra porque no entendemos estas cosas, o por lo menos este orden, más adelante este principio vital. Dígale, hermano, ciertamente hay que aprender del Señor Jesús. Él se dispuso 100% no a hacer su voluntad, hermano. Y esto de que el Señor es el ejemplo de disponerse a manifestar y a venir a la tierra solamente para establecer el reino de Dios, el carácter del reino del Padre y hacer su voluntad, se necesita pagar un precio. Porque hay cosas en las cuales queremos alcanzar y hacer a pesar de ser hijos de Dios, pero en primer lugar no es conocer la voluntad de Dios para orar y llevar una vida conforme a ella. No, lo hacemos porque queremos hacer nuestra voluntad, y de acuerdo a nuestra propia voluntad es que tomamos decisiones y hacemos las cosas. Y algunas veces no nos damos cuenta que nuestra oración se limita solamente para pedirle a Dios en el nombre de Jesús y usando la palabra para que nos ayude y nos dé conforme a las peticiones que hay en nuestro corazón, no necesariamente para saber si está involucrado la voluntad del Padre en ello. Amén. Pastor, usted viene filudo. No vengo filudo, hermano, simplemente es la palabra del Señor. Pues, ¿qué otra cosa puedo enseñarle? Estas cosas que lo van a confrontar, que lo van a ayudar. Bueno, hermano, si estas cosas, no yo, sino la palabra, lo hace sentir incómodo, siéntase incómodo, no hay problema. Conmigo no hay problema, yo me siento incómodo, pero tengo que aceptarlo. Si es para mi bien, dice la palabra de Dios que el Señor, como es Padre, así como todo padre en la tierra, que es malo, pero disciplina a su hijo, ¿por qué lo ama? Cuanto más el Padre de los espíritus,
no va a disciplinar a aquellos que ha llamado y toma por hijos. Porque el padre que ama al hijo lo disciplina. Y dice, aún muchas veces entendemos que la disciplina en el comienzo o como ejercicio no es agradable. Y nadie quiere ser o aceptar ser disciplinado. Pero a la postre, si nos ejercitamos en ella, da un buen resultado. Buenos hijos, ¿verdad que sí? Deja a los hijos que sean léperos y desventurados por ahí sin disciplina, para que vean que son peores que los cabros descarriados. Son unos cabreritas. Son un problema grave, hermano. Aleluya. Número 3. Romanos 12, 2. Dígale a su hermano, es bueno que aprendas a descubrir cuál es la voluntad de Dios, para que veas que la mejor manera de vivir para tener buen resultado y bendición de Dios y aprobación es a través de esto. Este versículo el hermano José y yo lo hemos usado para muchas formas. Hoy lo traigo como un ejemplo y testimonio. Pablo en el primer versículo dice de que debemos de exponer aún nuestros cuerpos en un sacrificio vivo que es agradable a Dios, como un culto racional, significa diariamente. O sea, que nuestro andar, nuestro esfuerzo como humano, en primer lugar debe ser como un sacrificio que agrade a Dios en todo lo que hagamos. Eso es lo que quiere decir. Pero en segundo lugar dice aquí, no se limiten, en otras versiones dice, no se acomoden. ¿A qué cosa? A las conductas o ejemplos o manera o costumbres de quién. En otras palabras, de cómo vive la gente que no tiene a Dios todavía, así como éramos ante nosotros. Porque esto se le está diciendo a quién, a creyentes o a no creyentes. No, hermano, aquí se lo está diciendo a gente salva, a gente que ha tenido un encuentro personal con el Señor y que está en la doctrina del Señor. O sea que esta enseñanza no es para cualquiera, porque no cualquiera la va a aceptar, ni la va a entender, ni la va a recibir. Es más, si nos cuesta a nosotros, imaginen aquel que no tiene un encuentro con el Señor. Entonces, no se limiten a las conductas ni a las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Hay otra persona que dice, más bien sean renovados en su pensamiento, pero no solamente en su manera de pensar, sino también que tiene que involucrarse en su manera de conducirse como un diario vivir. Amén. O sea que la renovación en nuestras vidas como creyentes o nuevas criaturas en Cristo es importante todos los días, en todo lo que hagamos. Debemos de tener una mente renovada por el Espíritu. Y esto solamente el creyente, a través del trato de Dios, puede tenerlo. Amén. Para que no nos podamos acomodar y ser influenciados y llevados fácilmente por la corriente del mundo. ¿Sabe que hay mucha gente que se acomoda al venir a Cristo y viene al Señor y le gusta? Pero al mismo tiempo Él quiere dar otro paso para atrás y hacer una mezcla. Y quiere estar entre Dios y el mundo. Y como que hace una mezcla de un juego de dribleado. No es que sea futbolista, sino que es que quiere estar acá y estar allá, aquí y acá, ¿verdad? En el campo de él y en el campo del enemigo. No, hermano, no es así. Cuando Dios te llama para hacerte bien. Pero Dios no es una mezcla, ni acepta mezcla. Dios es como un esposo fiel y verdadero, pero que requiere que su esposa, por el cual es entregado, le sea fiel y leal también. Porque a quien le gusta que por quien se ha fajado uno y se ha entregado porque lo ama, lo traicione. Dígame, ¿usted le gusta? Ah, no. Seamos sinceros aquí. Nadie que le guste, hermano, que le sean traidor, infiel. Algunos hombres son tan descarados cuando uno no tiene Cristo. Ah, no, que yo soy hombre, yo puedo echarme una canita al aire, pero la mujer no. Este un momento.
La mujer tiene sentimientos quizás más vulnerables que tú. Porque muchas veces el hombre machista, entre comillas, un espíritu, cree que él puede hacer lo que le venga en gana, pero la mujer no. Voy a poner un ejemplo. Entonces, después de esto, ¿qué es lo que dice? Aprenderán a conocer, si tienen una mente renovada y un estilo de vida bajo esa renovación espiritual, entonces van a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Y esto será, ¿qué cosa? Buena, agradable y perfecta. Realmente nosotros vivimos conforme a esta renovación para poder atraer, entender y soportar y retener la voluntad de Dios y vivir conforme a esto que es bueno, perfecto y agradable todos los días. Hagámonos esa pregunta. Carlos me estaba poniendo un ejemplo, hermana Belma también, y usted me puede poner cualquier ejemplo, y yo le he puesto por ejemplo, hermano. Mire, hay que ser sincero, hay cositas que todavía, digo, cositas mínimas que nos sacan de quicio. En otras palabras, nos sacan de la tangente, del balance mental, balance emocional, sentimientos, pasiones, deseos, nos ponen nerviosos, preocupantes, coléricos, enojados. Todavía estamos ahí. Mire, si es necesario hoy en los últimos tiempos pedirle al Señor la ayuda, el gobierno y nosotros abrirnos plenamente a la colaboración del Espíritu de Dios, porque lo vamos a necesitar en todo. Le voy a poner un simple ejemplo en mi persona. Cuando yo veo lo que está pasando, y no lo puedo negar, aunque allá lo niegue, en Ucrania, mi mente casi vuela, hermano, hasta Rusia. Y aquí le voy a decir entre nosotros una cosa. Cuando yo veo al señor Putin en la televisión, cuando yo veo al jefe de Relaciones Exteriores, parte de su gabinete, un señor cara larga, cuando yo veo al jefe del ejército hablar en televisión y justificarse de lo que están haciendo en todo un pueblo que está destruido, y no cualquier pueblo, significa que si agarra un pueblito como el de nosotros y ya terminó. Le voy a ser sincero, ¿qué cree usted que en mi interior siento? Yo le voy a ser honesto. Yo quisiera tener un rifle, una pistola, un avión, una espada, un cañón. Yo quisiera cualquier cosa ahí. Eso es lo que quiero. O sea, le estoy siendo sincero. Pastor, hermano, yo estoy como usted, pero bendigo a Dios por una cosa: su Espíritu Santo me ha sellado, y es el que me da tranquilidad, sosiego y paz, y me hace hasta estar callado en mi boca, porque hay veces que mi boca se puede abrir para maldecir a esta clase de gente, y no debo de hacerlo. ¿Cómo, pastor? Yo le estoy haciendo sincero porque le estoy enseñando, y creo que no hay mejor manera de poner ejemplo más que a mí mismo. ¿Quién cree usted que es el que me ayuda para no abrir mi boca? Y que mis sentimientos se desborden y se lleven a ir en mi mente como para quitarle la vida a un desgraciado de estos. ¿Quién cree usted? El Espíritu de Dios. No hay nadie más que me ayude, pero que por dentro me levanta el viejo hombre o cualquier cosa. Claro que sí. Por eso bendigo a Dios, que si no fuera el Espíritu de Dios, que fuera de nosotros.
Pregunten, ¿qué fuera en nosotros todos los días? Estuviéramos en un boxeo, en un ring. ¿Habría diferencia con la conducta de los demás que hacen y deshacen? No habría diferencia. Por eso le enseño de esta manera, para que aprendamos a depender del Espíritu de Dios, y es el único que nos va a ayudar para que Cristo sea formado. Así como se pone el ejemplo de que Él vino a sostener la voluntad del Padre para ejecutarla y darla a conocer en la tierra, así nosotros debemos de pedirle ayuda. Y esta manera, para poder ayudar y que nuestra vida sean agradables, honrosas a Dios, es que nuestra mente, nuestro espíritu y corazón debe estar renovado conforme a la voluntad de Dios. Para que esta voluntad si realmente sea sostenible en nuestra vida y venga a ser al final, como dice la palabra, buena, agradable y perfecta, para que haya un buen resultado en nuestro diario vivir. ¿Es importante? Hermano, esto es vital. Es vital. Todos tenemos una lucha diaria en la mente, en el corazón, interna, por afuera. Por eso es que dependemos de la comunión del Espíritu de Dios y del Señor Jesús. Su iglesia lo necesita, debe anhelarlo. Hay que orar, sí hay que orar. Hay que clamar. Hay que humillarnos, no nos queda otra alternativa, hermano. Más cuando vemos tantas cosas negativas, injustas, violencias, asesinatos, cuánta pecaminosidad, desobediencia, rebelión, tantas cosas que hay y estamos viendo en el mundo, que muchas veces, si no estamos preparados en el Espíritu, nos van a sacar de la tangente. Nos pueden, hermanos, desbalancear emocionalmente, psicológicamente, nos vamos a desesperar y hasta espiritualmente podemos perder, hermano. Tan negativo. No, yo no soy negativo, le estoy enseñando la realidad para que aprendamos a confrontar las situaciones, porque sin la ayuda del Señor no somos nada. Aquí Pablo está diciendo algo muy importante. Número uno, ¿qué es lo que dice? Número uno, no imiten, no se acomoden, no se pongan a hacer como los demás que no tienen a Dios lo hacen. De ahí venimos muchos de nosotros, ¿sí o no? De esa conducta. ¿Por qué volver a esclavizarse? Por eso lo primero que dice, no se dejen transformar, o sea, no se acomoden a la conducta del mundo. Otra persona dice de este siglo. Más bien dejen que Dios los transforme, o sea, les renueve la mente, el corazón, el espíritu, para que de esta manera aprendamos a conocer, a percibir, a recibir y a sostener la voluntad de Dios, la cual nos da buen resultado, porque es buena, perfecta y agradable. Queremos más, mejorar algo más de Él. No lo busquen, porque no lo hay. No lo busquen. Cuesta, sí cuesta. Porque hay que estar, amados hermanos, pagando un precio. El mundo te va a estar jalando por donde quiera. Las modas, la forma de expresarse, el espíritu de mentira, el deseo de las casas, el deseo de los carros. Ay, pastor, pues eso es malo. No es malo desear una casa, querer comprar, no. Pero si eso se vuelve un afán, la compra del carro, el sostenimiento de la casa, el trabajo y lo que sea, y se vuelve un extremo y te olvidas de Dios, ya se convirtió en un problema. Porque si no es balanceada la cuestión y Dios no ocupa el primer lugar, ya es problema. Amén. Amén. Aunque sea bueno y necesario. Amén. Así es. Amén. Glorioso. ¿Cuánta gente hoy no tiene una vida consagrada? No hay tiempo para el Señor. Y no estoy hablando solamente de venir aquí a reunirse. Con el hecho de que alguien no se reúne ya está dando a entender de que algo no está bien, porque la palabra dice que hay que reunirse. Y nosotros lo hacemos una vez a la semana, imagínense, porque lo de la pandemia nos restringió. Una vez a la semana a la gente le cuesta venir a la reunión de iglesia. No es ir a la iglesia, es a la reunión de iglesia para aprender y escuchar esta palabra. ¿Qué le parece?
Y no lo estoy regañando, simplemente estoy diciendo la verdad. Esto me toca a mí también. Y termino con esto. Primera de Juan 2:17. Aquí hay una porción, creo que desde el 15 hasta como el 20, más o menos, por el 17, primero Juan 2:17. Aquí me voy a quedar para entrar en cancheo el otro domingo. Espero que usted no me falte y más bien venga más gente. El otro domingo en las cancheo, madres. porque lo mejor va a venir el próximo domingo. Pastor, esto es una antesalita, hermano. Primero Juan 2:17. ¿Qué es lo que dice aquí este versículo? Hasta de memoria lo sabemos, ¿verdad? En el 16 dice, ¿verdad?, que no deseemos las cosas del mundo, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, etcétera, etcétera. Porque este mundo, dice, es pasajero. Con todo ese, junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, en otra versión dice, el que hace la voluntad de Dios, permanecerá o vivirá para siempre. Amén. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Sino aquello que se ejecuta y está en su voluntad y cumple su propósito. No hay otra forma. No hay otra forma. Por eso vale la pena, amados hermanos, como iglesia, reflexionar los tiempos que estamos viviendo, la forma en que estamos llevando la vida espiritual, realmente qué cosa hay que pedirle a Dios que nos ayude, porque quizás hay que reaccionar, sobre todo a través de la oración, para que se cumpla y se ejecute hoy más que nunca y Dios lleve a cabo a plenitud su propósito. Dios no va a venir, escuche bien esto, Dios no va a venir por la iglesia mientras la iglesia le atrase la venida a Él. ¿Cómo, pastor? Le voy a decir una cosa, creo que el Señor quizás ya hubiera venido, pero yo creo que el Señor encuentra que a Él lo retrasan. ¿Sabe por qué? Porque en su iglesia todavía no encuentra el lugar verdadero para llevar a cabo su propósito, porque Él quiere a plenitud establecer su reino, pero hacerlo conforme a su voluntad. Amén. ¿Será que en los últimos tiempos es mejor que nos humillemos ante el Señor y empezamos a hacer nuestro trabajo de orar, pero orar conforme a la voluntad de Dios para nosotros, y así de esta manera estar preparados para cuando Él venga? Dios se retrasa en sus planes cuando Él no encuentra el lugar propicio para hacer lo que Él quiere. Ya va a ver en esta segunda parte qué importante y qué es lo que Dios quiere para poder ejecutar su gobierno y su voluntad, pero que la iglesia tiene que colaborar. Amén. Póngase en pie.